Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Contentos? Vamos a darle gracias a Dios por la banda. Con Paola, Checo, Gabo, Beto y Jackie estaba cantando, ¿vale? Y Betsy también. Gracias a Dios por sus vidas. Y yo doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes, porque están aquí dispuestos a escuchar de Dios, a pesar del frío y de que esta mañana de domingo se antoja más estar en cama, calientitos, viendo series o qué sé yo, no sé. Pero ustedes están aquí y doy gracias a Dios por eso y bendigo sus vidas. Pero Dios la va a bendecir más con lo que hoy Dios nos va a mostrar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Dios, y abrimos nuestro corazón y nuestra mente para recibir de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien. Esta es la segunda parte de la serie de la Navidad. Yo lo he llamado la Navidad oculta, la que no vemos, pero que ahí está y que debe de ser el verdadero significado de la Navidad para todos aquellos que creemos en Jesús. ¿Okay? La semana pasada vimos en la sección 1, la parte 1, hablamos al final de la fe de José. En el libro de Mateo, les recuerdo que Mateo es el único libro exclusivo en la Biblia que habla sobre el nacimiento de Jesús. Pero hoy vamos a dar un salto a Lucas para hablar sobre la fe de María. Hoy es otra faceta diferente y quiero mencionarlo. Muchas veces se ha incluso hasta llegado a menospreciar el honrar a María por prejuicios religiosos, y en realidad hay que conocer lo que la Biblia nos dice de ella y ser inspirados por su vida. ¿Okay? Es imposible hablar de la Navidad si no hablamos de fe. Y esto tiene que ver con María. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Si gustan acompañarme al libro de Lucas, capítulo 1, del 41 al 49. No sin algo decirles que la Navidad significa iluminación y luz espiritual de Dios, reconciliación y paz espiritual con Él. Eso es lo más importante y lo vamos a entender el día de hoy. Entendamos el verdadero y profundo significado de la Navidad. ¿Okay? Salimos de Mateo y nos vamos a Lucas y dice: aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor, ¿qué dice? Venga a mí. Hasta el 49. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, subrayo que dice, bienaventurada ¿quién? La que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte de ¿quién? Del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en mi Salvador. Subrayo, ¿en mi qué? En mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones.
porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo que es su nombre. Les recuerdo que el inicio de esta serie vemos un diálogo entre María y un ángel. Ese ángel dice: sobre tu vientre va a ser engendrado, va a ser encarnado un niño y llamará su nombre Emmanuel o Jesús. ¿Ok? Y quiero decirles algo. En la Biblia tú encuentras dos momentos en que un ángel habla con distintos personajes y tienen distintas reacciones. Primero me oriento en la vida de Zacarías, esposo de Elizabeth. ¿Cuántos se acuerdan que este hombre estaba casado con una mujer de Elizabeth? Ella era parienta de María, había una relación familiar y ella, dice la Biblia, y la verdad que cuando lo leo me da coraje, era llamada la estéril. ¿Qué sociedad más cruda? No sé si me explico. En tiempos de Jesús, las costumbres sociales y la sociedad, sobre todo judía, eran muy crudos y la llamaban la estéril. Y el ángel habla con Zacarías cuando él está sirviendo como sacerdote y le dice el ángel que va a tener un hijo, el que va a preparar el camino, ¿verdad? El papá de Juan el Bautista. Y este hombre, la verdad, no creyó. Y Dios le dijo: mira, vas a quedar mudo hasta que nazca la criatura, ¿no? Y quedó mudo. Una consecuencia de su incredulidad. ¿Estamos conscientes de eso? Muy bien. Ahora vamos al caso de María. Le aparece el ángel y le dice: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y engendrarás a una criatura y la llamarás Jesús. Y déjame decirte algo, y María pregunta. Ella pregunta y dice: ¿y cómo pasará esto si no conozco varón? Lo que podemos entender aquí, y quiero que entiendan, vamos a Lucas 1:29. Vean la pregunta que ella hace. 1:29, por favor. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es qué? Es esta. Cuando el ángel de Dios viene y habla con María, ella se perturba, se asombra, se asusta. No sé si me explico. O sea, en buena onda, si viene a cualquiera de nosotros, viene y nos habla un ángel, te va a sacar de onda. Le mueve el tapete. Se turbó por sus palabras. Pues, ¿cómo? Y empieza a cuestionar, dice: ¿y cómo va a ser posible que yo tenga un niño si no conozco varón? Una pregunta muy normal. Pero se ve que sigue el diálogo y se muestra una incredulidad de María. Hay una incredulidad, pues, ¿cómo va a ser posible? Y quiero que me entiendas algo. Cuando alguien nos habló de Jesús y nos tal vez nos empezó a hablar del plan de salvación, ¿tu primera reacción no fue de incredulidad? ¿Sí o no? A ver, me la pintas bien fácil, ¿no? ¿Cómo que si yo conozco a Jesús, Él me va a venir y me va a limpiar de todos mis pecados? No sé a ustedes, pero yo de entrada no me la creí. ¿Sí o no? Entonces yo veo a dos incrédulos, un Zacarías y a una María. Pero son dos tipos de incredulidades muy diferentes. Porque la incredulidad de María es una incredulidad moderada.
tanteadora. No sé si me explico. Quiero entender qué me estás tratando de decir. Es decir, tenía un corazón abierto a entender. ¿Le era difícil creer? Sí. Pero estaba abierta a entender. Zacarías no. Hay un tipo de incredulidad que es terrible y es la incredulidad que viene de un corazón cerrado, que no quiere indagar, sino pone un freno y dice, no le entro. No creo por esto, pero se cierra. ¿Me están siguiendo todos? Y la realidad es que tú y yo venimos de un estado de incredulidad. No creíamos en Dios. Estábamos enemistados con Él. Es lo que dice el libro de Romanos. Y no creíamos. Porque la Biblia nos ofrece un plan de reconciliación con el Padre difícil de creer. Pero María, y aclaro quién era María. María era una adolescente, en eso están de acuerdo la mayoría de los eruditos. Yo no sé decir si tenía 13, 14, 15, 16 años, no sé. Ella estaba en una etapa de su vida que estaba preparando una boda, se iba a casar en un año. Estaba pensando si iban a dar tamales o pozole, no sé si me explico. Ella tenía una expectativa de vida, un plan de vida. Me voy a casar con José, nos vamos a casar, vamos a tener hijos y vamos a ser muy felices. Ese era su estado, era su condición, que por cierto, todos coinciden en que era muy humilde. No era de una niña de sociedad, venía de una extracción humilde. Y ella no pidió ser la madre de Dios, solo Dios apareció en su vida. Y aparece un plan de Dios en su vida y se le presenta a Dios, así como a ti y a mí un día se nos presentó Jesús. Tú no lo buscabas, tú no esperabas en tener una salvación, solo Dios se apareció a ti. Así le pasó a ella, una jovencita emocionada porque se iba a casar. Un guapetón llamado José puso sus ojos en ella y dijo, nos casamos. Y ese era su horizonte de vida. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un horizonte de vida? Voy a hacer esto y esto otro, ¿no? ¿Y cuántos se dieron cuenta que llegó la presencia de Jesús a tu vida y le cambió el rumbo? Eso fue lo que le pasó a María. Pero vean el ofrecimiento. Vas a quedar embarazada sin conocer varón. Y se iba a casar. ¿Qué iba a pensar el novio para empezar? Porque iba a ser el primero que se iba a enterar, ¿sí o no? ¿Qué iban a pensar sus familiares? Sobre todo los más chismosos. ¿Sí me explico? Porque pues iban a hacer cuentas, ¿no? Dices, ¿qué hubo? Pues, ¿qué pues? Estos se adelantaron, ¿no? No solo iban a pensar mal de José, iban a pensar muy mal de ella. La sociedad la iba a ver mal. Pero ella sigue preguntando, sigue hablando y teniendo ese diálogo con el ángel. Y como dicen en mi pueblo, pues midiéndole el agua a los camotes. No sé si me explico. Entendiendo qué tanta trascendencia. Tú y yo lo leemos muy rápido. Pero uno de los libros que leí dice, esto debió haber llevado un tiempo. No sé si me explico. Se llevaron su rato. Ella estuvo investigando. Déjame decirte algo. Encontré por ahí, en un comentario bíblico, que cuando dice, se perturbó y se preguntaba, ¿qué palabras son estas? El significado de se preguntaba en griego, ¿sabes qué significa? Hacer una auditoría exhaustiva,
asegurarme de la decisión que voy a tomar. O sea, María no tomó una decisión a la ligera. A su edad y en su condición, analizó perfectamente lo que iba a hacer, sin conocer toda la trascendencia que iba a tener esa decisión. Pero ella lo hizo. ¿Cuántos de nosotros no conocimos a Jesús y lo aceptamos y decidimos seguirlo sin saber lo que iba a pasar en nuestras vidas? ¿A alguien le pasó? ¿Sí o no? Tú dijiste, sí, creo, decido, creo en mi corazón. Pero no sabías todo lo que iba a venir. Pero déjame decirte algo, una fe genuina, una fe honesta, está dispuesta a todo. Y yo te quiero hacer dos preguntas. Porque la Navidad debe llevarnos a cuestionarnos. ¿Oyeron lo que dije? Te voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿estás dispuesto a obedecer todo lo que dice la Biblia, te guste o no? ¿Te acomode o no? ¿Cueste lo que cueste? Y pregunta número 2, ¿estás dispuesto a vivir todo lo que Dios mande en tu vida, te guste o no, te incomode o no, te mueva de tus casillas sí o no, y estás dispuesto a obedecerlo en todo? Si tú no contestaste de inmediato sí a las dos preguntas, con certeza y con seguridad, déjame decirte algo, conoces en lo general a Jesús, no has tenido intimidad con Él. Y si alguien tuvo intimidad con Jesús, fue María. ¿Sí me oyeron? Vivió con Él. Dice la Biblia que María guardaba cosas en su corazón, como que le fue cayendo el 20 de la decisión que había tomado. No sé si me explico. ¿A cuántos nos ha pasado que conocemos al Señor y empiezan a pasar los años y te das cuenta de la decisión que tomaste? ¿Están conmigo? Y a mí me impacta la fe de María por muchísimos motivos. Solo te quiero dar uno que cuando yo preparaba esto, la verdad me hizo llorar. Y espero no hacerlo ahorita. Si hay una persona que pudo experimentar lo que el corazón de Dios Padre sintió cuando su Hijo fue sacrificado por ti y por mí, si alguien lo pudo entender en carne propia, fue María, porque también era su Hijo. Y no fue una especie de finta, como se le hicieron a Abraham. ¿Se acuerdas que Dios le dice a Abraham, Abraham, entrégame a tu hijo en sacrificio? Y está dispuesto a hacerlo y le dice, no le hagas daño al muchacho. Ya me demostraste que estás dispuesto a. Y por eso fue llamado el Padre de la Fe. Pero María no fue una finta. Él vio a su hijo morir. Y su fe estaba ahí. Nadie de nosotros ha pasado por ahí. Pero ella pasó. Dice la Biblia que los discípulos huyeron cuando agarraron a Jesús. Ella se quedó ahí. Estuvo ahí. Y siguió firme. Y yo la veo en el libro de los Hechos, participando y orando con los 120 en el aposento alto, a ella y a sus hijos,
porque como madre supo inspirar una fe. ¿Cuántos quisieran tener una fe así? Que venga lo que venga, me pidan lo que me pidan, lo voy a hacer y lo voy a soportar. Cuando María dice, he aquí a tu sierva, no fueron palabras a la ligera. Fueron palabras que demostraban que su mente, sus emociones, su intelecto, su teología, todo estaba dispuesto a decir, Señor, aquí está tu siervo. Es inspirador, ¿sí o no? Yo me pregunté cuando estaba estudiando esto, ¿por qué no está en el libro de Hebreos que habla de la fe María? Le quedó chico, su fe fue más grande, no sé si me explico. ¿Sí me entendieron esa? Fue mucho más allá que cualquier héroe de la fe. Esa es una fe a la que deberíamos de aspirar tú y yo. Esa es la fe inspiradora de la Navidad. Amados, ese es el Evangelio. ¿Me captaron eso? Si no la captes, yo le pido a Dios que algún día te caiga lo que estoy diciendo. Porque esa fe es la que tú y yo necesitamos. Una fe que se entrega plenamente, venga lo que venga. Venga lo que venga. Una fe dispuesta a todos. La fe con el Señor no es una negociación, es una rendición de tu vida. No solo es una negación de tu persona, es una rendición total a Él. Eso es fe. Y sin esa fe, no vas a tener intimidad con Él. Es una fe profundísima, que solo la entiendes cuando pasas por momentos difíciles y decides obedecer, te guste o no, te incomode o no. Y quiero que entiendan, tal vez esta sea la plática más importante de todo el año. Porque si entiendes lo que es tener fe y decides plena, totalmente en tu vida decir, Señor, me rindo ante ti, vas a entender lo que es tener fe. Y quiero que entiendas algo, o sea, el ángel le dice, María, Elizabeth le dice, bienaventurada serás. Te voy a decir por qué. Quien realmente es feliz, feliz y puede disfrutar la vida caminando de la mano de Dios es el que tiene una fe como la de María. ¿Sí me están oyendo? Humberto dio una plática a mi hijo, la primera, muy buena. Me robaste esta parte, ni modo, la tengo que repetir. Pero cuando María llega y entra, Elizabeth goza, no cabe el gozo y la criatura empieza a moverse por la presencia del Espíritu Santo. Y cuando una persona tiene la fe de María, llegue a donde llegue, va a impactar. ¿Sí me oyeron? Porque la presencia de Dios va con él. Y María es la imagen misma, tuya y mía, la presencia de Dios dentro de nosotros. ¿Me están siguiendo todos? Ese es el significado de la Navidad. Ya no es ir y buscar la presencia de Dios. Dios está en nosotros.
En el Antiguo Testamento tú puedes ver que el hombre no se podía, ni siquiera se podían acercar a donde estaba la presencia de Dios, mucho menos relacionarse con Él. Si no guardaban cierta distancia, se morían. Y había un montón de requisitos para poder estar donde estaba la presencia de Dios. Tenían que ser perfectos. Si no, no podían entrar. Y María dice, ¿has mirado la bajeza de tu sierva? ¿Quién se identifica con eso? ¿Sí o no? Señor, ¿has mirado mi bajeza? Y estás aquí. Ese es el significado de la Navidad. Ese es lo profundo del Evangelio. Esa es la realidad. Dios con nosotros para llevar a otros la presencia de Dios. Ese es el propósito de la iglesia. Tener una fe, llenarse de Dios e ir y pregonar el Evangelio. Ese es el mensaje de la Navidad. Ahí inició, ahí empezó el plan de Dios. Para ti y para mí. Y si alguien debe de estar asombrado, somos tú y yo. Dios está aquí, porque empezó allá y ahora está aquí. Ya no soy ajeno a una historia, soy parte de la historia. Y todo empezó con una adolescente que decidió creer. Y echó por tierra todos sus planes. Pero te digo una cosa, cuando lo haces, Dios te permite disfrutarlos. Tus planes. ¿Cuántos saben que María tuvo hijos y tuvo una familia con José? Ese era su sueño. Yo lo confieso de todo corazón. Yo había estudiado y me había esforzado mucho. Literalmente me maté estudiando por 4 años porque quería ser muy buen profesionista. ¿Sí me están oyendo? Soñé toda mi vida, bueno, una parte de mi vida, en ir a la mejor universidad de este país y ser de los buenos. ¿Sí me están oyendo? A Dios gracias me dio una cabeza para poder hacerlo y sobre todo la gracia para que me dieran la beca. Porque era imposible que mi familia lo pagara, imposible. Ni con todos los ingresos de toda la vida de mi papá lo hubiéramos podido pagar. Entonces yo conozco al Señor estudiando eso. Y siento en mi corazón que me están cambiando mis planes. No sé si me explico. Eso sentí. ¡Qué mala onda! Y quiero ser honesto, le entré poco a poco a conocer a Jesús. Y con los años, todavía hoy, a mis 65 y más, sigo disfrutando de mi profesión. ¿Sí me están oyendo? Un día Dios disipó esas dudas en mi mente y corazón, siendo soltero, y me dice, ¿por qué crees que estudiaste? ¿Quién crees que te abrió las puertas? ¿No fui yo? Ups. ¿Qué no crees? ¿No sabes que conozco los deseos de tu corazón? Relaciónate conmigo y conóceme. No seas miedoso. Así nos llevamos él y yo. Y lo entendí. Y pude ejercer para lo que me había preparado. Y lo hice para darle lo mejor a una familia que todavía no tenía. Pero Dios conocía
el deseo de mi corazón. Y me ha dejado ir mucho más allá de lo que yo pensé que me iba a dejar. Hoy día soy asesor y consejero. Y les juro que cuando me invitaron, me dijeron, ¿cuánto quieres ganar? Y les dije, lo que usted me dé. No me importa. Y trabajo para 2 empresas y han sido muy generosos conmigo. Pero mi anhelo y mi deseo es estar ahí porque Dios bendiga a muchas familias, como bendice la mía. Y Dios lo permite. Y Dios me da gracia. En una de ellas me dijeron, usted dijo hace 6 meses que íbamos a llegar a este punto y ya llegamos. ¿Quién es usted? Yo le digo, soy Humberto Acero y por la gracia de Dios llegamos a donde estamos y vamos a seguir. ¿Están conmigo todos? No tengas temor de relacionarte plenamente con Él. Te va a llevar a donde estás y más allá. Como el Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Así fue con María. Ella no se imaginó la decisión que estaba tomando y a dónde fue y por dónde la llevó el Señor. Tuvo sus momentos difíciles, duros de vida, pero pudo conocer cara a cara a su Salvador. ¿Sí me están oyendo? Por esa fe. Y esa es la fe de María. Ella dice en Lucas 1:38, entonces María le dice, he aquí, ¿qué? La sierva del Señor. Cuando le dice, he aquí, es no pongo límites. Ese he aquí dice plenamente que se haga tu voluntad. Y lo dice ahí, hágase conmigo conforme ¿qué? A tu palabra. ¡Ay! ¿Qué palabras les recuerdan esas palabras? No son las palabras de Jesús en Getsemaní diciendo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad y no la mía. Yo personalmente sé que Jesús fue perfeccionado en obediencia ahí, pero lo aprendió de su mamá también. ¿Están conmigo? María crió ese niño. Y algo de su corazón quedó ahí en el momento más difícil de Jesús. ¿Me oyeron todos, madres? Tienen una importancia tus palabras y tus acciones impresionantes en la vida de tus hijos. Y acordémonos, Jesús fue hombre y Dios. Y como hombre recibió una enseñanza y una instrucción y una inspiración de su madre. ¿Que fue perfecta María? No. Un día se le perdió el muchacho por 3 días. Imagínate lo que debió haber pasado por su mente. Híjole, se me perdió el Hijo de Dios. ¡Qué mala onda! ¿Sí o no? No fue perfecta, pero supo inspirarlo. Esa es la fe de María. Es la fe de María. Es el mensaje de la Navidad, de alguien intrascendente. Dios puede hacer grandes cosas contigo o conmigo, totalmente intrascendentes. Y además dice la Biblia que de lo necio del mundo escogió Dios, y empezando por mí, para avergonzar
a los sabios. ¡Wow! Esta muchacha no fue al instituto bíblico, ¿no entiendes? No anduvo en esos rollos. Pero supo creer en Dios. Y eso se llama fe. Déjenme ir a otra fe. Tengo mucho más que decir de María, me faltó tiempo. Pero era tanto que pocas veces llego a dar una plática con tanto que quisiera hablar. Y aparte Humberto me robó una parte y no nos pusimos de acuerdo. Pero hay otra fe también ahí en la Biblia. Y vamos a Lucas 2, 8, 20. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Estaba para los pastores. Y aquí que se le presentó un ángel del Señor, se les presentó un ángel del Señor y la gloria los rodeó de resplandor y tuvieron que, otros que también se asustaron, no nomás María, a estos también les movieron el tapete. Quiero aclarar que los pastores en aquel entonces no eran gente de la sociedad nice, eran gente común, con salarios muy bajos, eran muy humildes y pobres. Se la pasaban en el frillazo cuidando ovejas en la noche. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo ¿qué? El pueblo. Dios vuelve a escoger gente sencilla, gente trabajadora, gente que no es relevante. Pero les dice: no tengan miedo, no tengas miedo. Y eso es lo primero que tenemos que aprender de estos pastores. No tengas miedo de rendir tu vida a Jesús. No importa lo que venga, aprende a obedecer, cueste lo que cueste. Y les da un mensaje: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Qué es quién? Cristo el Señor. Solo les recuerdo cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿quién soy yo? Y él dice: eres el Cristo. Y dice: esto no te lo reveló más que Dios mismo. Y a estos pastores les dicen exactamente lo mismo. Os ha nacido en la ciudad de David, Belén, el Cristo. Esto os servirá de señal, y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Adelante. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían ¿qué? Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra ¿qué? Paz, buena voluntad para con los hombres. Y ahí me detengo. Mucha gente cuando lee, ¿cuántos han leído esta frase en tarjetas de Navidad? ¿Sí o no? Y todo el mundo piensa o interpreta que esto es que las gentes buena onda, pues van a estar en paz. No sé si me explico. ¿Sí o no? No es lo que tú captas cuando lo lees. Déjame decirte esto. Cuando la Biblia dice y en la tierra paz, se refiere a que ya no estás en guerra, en conflicto o en separación con Dios. Porque antes de Jesús estábamos en conflicto con Él, ¿sí o no? Cuando estás en paz, no hay conflicto, no hay guerra. Estamos en orden. Y cuando dice aquí, y en la tierra paz, es paz a quienes hemos creído en Jesús. Tú y yo ya no estamos separados, estamos totalmente unidos a Él, porque su presencia está en nosotros. Entonces sabes lo que es paz. Mateo 5. Ay, se me fue el versículo, déjenme lo agarro. 5:9.
Bienaventurados, ¿quiénes dice? Los pacificadores. ¿Cuántos leyeron las bienaventuranzas? Cuando dice bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, no se refiere al que va y se mete y desaparta a dos que se están peleando. Se refiere a aquellos que son capaces de llevar la paz de Dios al corazón de los que están en conflicto con el Padre. ¿Sí me están oyendo? Esa es la bienaventuranza. Un pacificador es aquel que es capaz de llevar la paz de Dios al corazón de otros. Me le quedé viendo a Omar porque él es teólogo y dije, a ver qué dice de ese. Pero eso es tener paz. Ya no hay conflicto entre tú y yo. Déjame decirte algo, la única forma de vivir en paz es cuando sabes que estás bien con el Señor. No existe otra manera. Porque cuando estás mal con Él no puedes tener paz. Solo piensa en tu vida antes de conocer a Jesús y te vas a dar cuenta que no vivías en paz. ¿Sí o no? Esta fue la paz de estos pastores. Ellos entendieron. Vamos a regresar al versículo en cual nos quedamos, en el 2:14 me parece, de Lucas 2:14. Sucedió que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado, ¿qué? En el pesebre. La típica foto de postal navideña. Fueron y constataron lo que el ángel les había dicho. Ellos tuvieron fe, fueron a ver, estuvieron abiertos a entender lo que el ángel les había dicho. Vean lo que dice: al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de ¿quién? Del niño. ¿Por qué tuvieron fe los pastores? Ellos creyeron. Solo puedes compartir cuando tú has creído. Y fueron y dijeron lo que se les había dicho. En pocas palabras es lo que hace un pastor. Tú solo vas y hablas lo que Dios te ha dicho. Pero tuvieron fe. Creyeron. Síguele, por favor. Y todos los que la oyeron se maravillaron de lo que los pastores que les decían. Aquí no era de quién viene el mensaje, sino el mensaje mismo. Eran gente común y sencilla, pero fueron y maravillaron a la gente con el mensaje que ellos llevaron. Pero María guardaba estas cosas, todas estas cosas, meditándolas ¿dónde? En su corazón. Le seguía entrando una verdad en su vida. ¿Sí me están captando eso? Y volvieron los pastores ¿cómo? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído, ¿cómo qué? Como se les había dicho. Cuando tú ves la mano de Dios moverse en tu vida, ¿qué es lo que haces? ¿No haces lo mismo? ¿No acabas dando gracias a Dios y diciendo: Señor, gracias, tú me mostraste que esto iba a pasar? Quiero que entiendas algo. Cuando tú te comprometes a creer en Dios, Dios se compromete contigo a cumplir todas sus promesas. Eso es tener fe. Saber que Dios va a cumplir todos los deseos de tu corazón. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos aquí, cuando hice las dos preguntas, contestaron de inmediato sí? ¿Estás dispuesto a obedecer toda la palabra de Dios, te guste o no?
¿Estás dispuesto a vivir todo lo que Dios mande en tu vida? ¿Sí o no? Si tu respuesta no fue automática, hoy es tiempo de que tomes una decisión para creer en Él. Y creer como tal vez nunca has creído en toda tu vida. Si bien pudo haber incredulidad moderada en tu vida, da el salto y decide creer sin saber todo lo que va a pasar. Eso no es una fe ciega, es una fe meditada, analizada, pensada, pero perfectamente concientizada de lo que estás haciendo. Si gustan ponerse todos de pie, yo voy a orar. Por si alguien quiere orar y decirle a Dios: Señor, hoy es mi día. Hoy es mi día. Cierra tus ojos y dile: Señor, no importa cuántos años he creído haber caminado contigo, pero reconozco que tal vez estuve dubitativo, dudando, cuando se hicieron las dos preguntas. Pero hoy, Señor, decido hacer una decisión. Y estoy dispuesto a creer en toda tu palabra, me guste o no. Aceptar todo lo que venga en mi vida, me guste o no. Y lo tomo con plena conciencia de lo que estoy haciendo. Levanta tus brazos al cielo y dile a Jesús: he aquí tu siervo. Si tú lo crees, dilo en voz alta. Dile: Señor, he aquí a tu siervo, y hágase tu voluntad en mi vida. En el nombre de Jesús, yo no solo entrego, no solo me niego a mí mismo, hoy me rindo a ti, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga a todos.